Bien, César López Dóriga es vicepresidente ejecutivo de Certicom y está con nosotros para hablar de las centrales de riesgo y el papel que cumplen las mismas en un contexto en el que la gente requiere créditos, necesita créditos y además en un contexto importante donde la economía se expande, donde todos debemos o necesitamos tal vez ser evaluados en el caso de que querramos acceder al sistema financiero y a un crédito de consumo hipotecario de cualquier tipo. Vamos a hablar con César López Dóriga de las centrales de riesgo entonces. Gracias por estar con nosotros, César, bienvenido. Buenas noches, Jimena, muchas gracias. Buenas noches. Vamos por pasos, de lo más sencillo a lo más complicado. Primero, así de fácil, ¿qué es una central de riesgo? ¿Para qué sirve una central de riesgo? Bueno, yo quisiera preguntarte algo antes de eso. ¿Tú qué crees, Jimena, que hay que estar o no hay que estar en una central de riesgos? Hay que estar en una central de riesgos. Correcto. Pero la mayoría de gente piensa que no, que es algo negativo. Exactamente. La mayoría de la gente piensa que estar en una central de riesgos es algo peyorativo, que es una maldición que te ha tocado. Estoy en la lista negra, cuando, como tú bien has indicado, es vital estar en una central de riesgos. Aquella persona que no está en una central de riesgos no va a ser sujeto de crédito. Mejor dicho, lo importante aquí es cómo aparezco en la central de riesgo. Exacto, el siguiente paso es... ¿Con buena nota o con mala nota? Efectivamente. Nosotros siempre hacemos el equivalente a información de central de riesgos, currículum crediticio. Igual que una persona tiene su currículum laboral, las personas tienen su currículum crediticio. El tema es que durante todo este tiempo, los políticos, digamos, quizás no entendiendo muy bien cuál es el rol o el papel, se han dedicado a arrancarle hojas al currículum crediticio. Pero al currículum lo que le faltan son hojas. La gran mayoría de las personas no está en las centrales de riesgos y eso es un gran problema. Como vamos a ver un poco más adelante con el tema de las tarjetas de crédito, hay un número limitado de sujetos y ese número limitado de sujetos viene precisamente porque no hay información suficiente sobre las personas en las centrales de riesgo. Consecuentemente, no se sabe su currículum crediticio y no se sabe si las personas van a ser capaces de pagar el crédito que están solicitando. ¿Cómo es que los políticos se han dedicado a arrancarle hojas a este currículum vitae? Yo recuerdo una específicamente, que son las varias mociones o las varias... digamos, los varios intentos del Congreso de la República por dejar menos tiempo a las personas en una central de riesgo cuando las mismas ya han pagado la deuda que tenían con algún banco. Esa es una. Eso es una. También acuérdate que limitaron la información de los servicios públicos dentro de las centrales de riesgo, hicieron desaparecer la información sobre servicios públicos, cuando, por ejemplo, como vamos a ver, esa información es vital precisamente para los que nunca han pedido un crédito. Las personas que nunca han accedido a un crédito no tienen currículum crediticio, pero ese currículum se podría construir precisamente con la información que se tenga sobre ellos, sobre los servicios públicos. Cómo paga su luz, cómo paga su teléfono, cómo paga su agua. Claro, los que tienen crédito no hay problema. Los que no tienen crédito, ya está. Exacto. Pero digamos, yo soy una persona que quiere poner un pequeño negocio, una pequeña bodeguita, ¿y cómo hago que me califiquen, claro, que me evalúen, además, digamos? Imagínate, como nunca has pedido un crédito, no existe tu historial crediticio. Entonces, como no existe tu historial crediticio, yo banco o institución financiera, etcétera, etcétera, es difícil que a Jimena le diga, oye, es como entrar a trabajar sin un currículum laboral. Oye, de repente me lo dan, pero a una tasa muy alta, porque no saben qué tan puntual soy con mi luz, con mi agua, con mi teléfono, etcétera. Además, pero lo más lógico es que no te lo vayan a dar, porque el riesgo que toman es demasiado alto. Es decir, la tasa de interés que te deberían poner es tan alta que no te iba a salir a cuenta. Precisamente hoy Raimundo Morales en Gestión habla sobre que cada vez es más el número de personas que se están beneficiando de una bajada en las tasas de interés, precisamente por ser buenos pagadores, por el currículum crediticio que tienen, que le permite a los bancos entrar en competencia y decir, oye, Jimena está pagando excelentemente bien, voy a ver si a Jimena me la traigo conmigo. Entonces, pero esos son los privilegiados que tienen esa información. Como repito, la gran mayoría, solo el 27% de la población está en central de riesgos. La gran mayoría, como verás, no tiene información crediticia. Y eso es un problema. Eso es un problema que limita la bancarización del país. Ahora, una pregunta, porque puede estar surgiendo esta duda en la gente que nos está viendo. Eso es bueno y hemos hablado de la parte positiva, pero ¿por qué entonces las personas que obtienen un crédito y no pagan, la primera idea que el banco les vende es pasas a una central de riesgo?
O sea, estamos hablando de un universo de personas, todos están en la central de riesgo, Correcto. los que tienen créditos. Exacto. ¿Ya? Pero siempre lo que se promociona es el hecho de pasar a una central es El coco. Exacto, Que es viene algo el coco. malo, Claro. ten cuidado, ¿no? Si no pagas tu crédito a tiempo vas a estar en una central de riesgo. En realidad todos los que tienen crédito están en una central de riesgo. Exacto. Lo que pasa es que, claro, al banco le viene muy bien amenazar con el coco, y en este caso ese es el papel. Las centrales de riesgo juegan varios papeles, varios roles. Uno de ellos, a mí personalmente el que menos me gusta, es el de hacer el malo de la película. Es decir, y eso sí, los bancos lo utilizan, oiga, ojo, si no paga usted va a ir a la central de riesgo. Estas leyes que vemos que están promulgando últimamente para los padres que no pagan juicios de alimentos, van a ponerlos en una central de riesgos, pero el tema de las empleadas del hogar van a ponerlos en una central de riesgos, pero siempre viendo la central de riesgos bajo la óptica de ser el malo de la película, pero la central de riesgos hace un papel muchísimo más importante que eso. Eso es una minoría de la parte de los papeles que juega una central de riesgos. La central de riesgos, por el otro lado, permite precisamente que se puedan bajar las tasas de interés, permite que cada vez mayor personas puedan acceder al crédito, permite otras muchas funciones que no es simplemente ser el malo de la película. ¿Qué información necesitamos para aquella gente que no tiene recursos, para la gente pobre, que quiere acceder a un crédito para hacer una pequeña empresa, para hacer un pequeño negocio, y que no tiene ningún récord crediticio, que no tiene un currículum vitae que ofrecerle al banco? ¿De dónde va a obtener la central de riesgo o el banco esa información? ¿Qué es lo que ustedes proponen que sea puesto en la central de riesgo para que esa gente que nunca ha tenido crédito pueda ser evaluada eficientemente? Fantástico, me lo pones en bandeja. Justamente lo que nosotros estamos pidiendo es que se puedan construir los currículos crediticios para las personas que nunca han... Primero, si nunca has pedido un crédito, tu historial o tu posibilidad de endeudamiento está en cero. Con lo cual, primera cosa, en vez de ser negativa, positiva. Nunca has pedido un crédito, con lo cual puedes ser sujeto de crédito. No estás endeudado. El problema viene de, como la mayoría de estas personas son informales, ¿cómo sé yo que realmente lo que me está presentando son sus ingresos reales o no son sus ingresos reales? Entonces, vía precisamente el gasto, podemos inducir si la personita que está presentando sus ingresos, esos ingresos son reales o no. Entonces yo le pido y le digo, por favor, tráigame su recibo de luz, su recibo de agua, su recibo de teléfono, si paga celular postpago o prepago, su NAT si tiene al menos un RUC activo, ya sé que se ha formalizado vía su NAT. Le puedo pedir pago de los colegios, arbitrios. Me va a indicar a través de los arbitrios si tiene casa, si no tiene casa, cuántos metros cuadrados tiene casa, dónde está situada su casa. Entonces, con toda esa información, partiendo de que todavía no está endeudado, yo puedo inducir cuál es el nivel de ingresos reales. ¿Por qué no pueden hacerlo todavía? Eso Pues tiene que salir del Congreso. El Congreso efectivamente debería sacar una ley en la cual a los servicios públicos les obligue a entregar la información, pero la información positiva, no la información negativa, no a los que les dejan de pagar, sino precisamente el resto de la población. Claro, que los buenos estén en Certico. Que todo el mundo, que es para esas personitas, como decía, bueno, no recuerdo exactamente,